Hola, saludos cordiales, mis queridos amigos. Les traigo otro tema. Vamos a hablar de la literatura medieval. Para que me entiendan, literatura medieval es aquella que está en el medio de los primeros siglos y de los últimos siglos. Por eso dice medieval, la misma palabra. Entonces, nos referimos, en este caso, cuando estamos diciendo eso, a la literatura en donde vamos un poco a procesar esta información. Indicamos que la literatura medieval es un proceso, un tiempo que va desde el siglo VIII aproximadamente, o siglo IX hasta el siglo XVII, XVIII, donde tiene un contexto histórico, social y cultural. Cuando nos referimos a este caso, nos estamos manteniendo el sistema de mediados de estos siglos, tres estamentos importantísimos de convivencia. Generalmente se trata del cristianismo, los judíos y musulmanes, esta interrelación. Hoy en día estas culturas de a poco se llevan. Por eso hablan del teocentrismo, es decir, todo giraba en torno a Dios. Literatura de carácter moralizador. A eso nos referimos. Entonces, también partamos, ¿qué es la literatura medieval? ¿De qué se trata? Se denomina a la literatura a todos aquellos trabajos escritos principalmente en Europa durante los siglos V y XV, 10 siglos. Cuando hablamos de esto, sabemos que en el siglo V las invasiones de diversos pueblos germánicos, hoy en día existe gran respeto y gracias que vivimos ya en ese tiempo. Antes a la fuerza tomaba un pueblo por otro, y eso es negativo para la sociedad. Pusieron fin al Imperio Romano de Occidente. Europa se dividió en reinos diversos. Y uno de esos reinos vinieron a América, los españoles, lo que llevó a la transformación política, económica y social de Europa y con ellos la formación de las lenguas romances. ¿Qué eran las lenguas romances? Entonces, aquellas que nacieron del latín, de la salida de los romanos, para no estar con ellos conjeturados y no tener ninguna vinculación, aparecieron el castellano en Castilla, el rumano, apareció luego el alemán, el portugués y el italiano. Pero no ocurrió lo mismo con la religión. El cristianismo fue el eje central del pensamiento medieval. Así es que, mis queridos amigos, la literatura medieval se extiende desde esos siglos que hemos dicho literariamente. En esta época se denomina pre-renacimiento. Las características más importantes de esta época son influencia de la religión. Todo se centraba en Dios. Y los escépticos, ¿qué dirán entonces? Si no hay Dios, ¿de qué Dios hablamos? Pero en ese tiempo nadie podía negar la existencia. Intención didáctica de enseñar. Transmisión de forma oral. Poco se hacía escrito, de generación en generación la vinculación de Dios y el resto se lo denominaba así. La interculturalidad, la interrelación de pueblos. En este enlace se aplica que la gran mayoría de personas de Europa situaban este pensamiento. Y muchas características son las siguientes. Predomina el verso sobre la prosa, cantos, himnos, odas en honor a los dioses. Las primeras manifestaciones conocidas son ricas o líricas. La épica también se utiliza en verso de forma de expresividad. En prosa destacan los abundantes colecciones de cuentos, fábulas, intención didáctica. Esos relatos llamaban exempla y eran reelaboraciones de relatos provenientes del mundo oriental y la cultura greco-latina, la mezcla de Grecia y los romanos. La mayor parte de estos textos en prosa estaban escritos en lengua culta
Obvio, acuérdense que el latín se dividía en latín vulgar y en latín culto, ¿no? En donde era para el pueblo y los letrados. Así es que las obras más importantes que encontramos en este tiempo medieval está, por ejemplo, el Cantar de Mio Cid, autor español anónimo, Revelations of Divine Love de Julian, Cantar de Roldán, autor francés también anónimo, Gesta Danorum, en latín Los viajes de Marco Polo, autor también anglosajón de Beowulf, Cantigas de Santa María, autores gallegos de España, y la novela de Genji Murasaki, ¿cierto?, japonés. Otras obras de otro género, por ejemplo la narrativa, estaba popular, Mester de Juglaría, Cantares de Gesta, el poema que ya hemos dicho del Mio Cid, es el romancero. Entre la culta estaba Máster de Clerecía, de los cleros, de Gonzalo de Berceo, Arcipresta de Ita y don Juan Manuel el Conde Lucanor, que es muy leído a nivel internacional. Esto es más o menos todo lo que podemos reivindicar. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión.